a que busquen en sus Biblias el Salmo 97. Estaremos leyendo los 12 breves versículos. Salmo 97. Amén. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego e ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oye Sión, y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Amados, pueden tomar asiento. Bien, el título del servicio de hoy es El Dios que reina en gloria y juzga con santidad. Continuando entonces, amados, en este viaje que llevamos ya un largo tramo, nos adentramos al capítulo 97. Este salmo nos presenta, desde un inicio podemos observar un Dios que reina con majestad, con santidad y justicia por sobre toda su creación. No es un reinado débil ni tampoco es simbólico, sino uno real, soberano y por supuesto absoluto. Este salmo forma parte de lo que algunos estudiosos llaman los salmos del reino, donde se exalta al Señor como rey de toda la tierra. Su contexto es, como podemos apreciar, de adoración, de asombro, y probablemente usado en el culto del pueblo de Israel cuando reconocían la supremacía de Dios sobre las naciones, pero por supuesto sobre los innumerables ídolos. Era un canto de fe, una confesión de poder divino que gobierna, que juzga, pero que también salva. Pero más que un canto histórico, amados, este salmo es una ventana al carácter eterno de Dios, de su santidad perfecta, de su justicia incorruptible, pero por supuesto de su gloria inigualable. Podemos ver entonces cómo al inicio el salmista describe un cuadro que es sumamente majestuoso. El trono de Dios está rodeado de nubes y oscuridad, no porque en sí sea tenebroso, sino porque su presencia es tan pura y gloriosa que ningún hombre pecador puede contemplarla sin ser consumido por ella. En esa oscuridad podemos decir que resplandece la luz de su justicia. Y es precisamente en donde comienza nuestra comprensión del Evangelio. El Dios que reina es un Dios santo, es un Dios justo, pero también es un Dios perfecto. Su trono está cimentado en justicia, pero también en juicio. No hay sombra de corrupción ni favoritismo en él. Él no cambia ni hace acepción de personas. Su santidad es la norma absoluta de todo lo que existe. Y ante esa santidad el ser humano se encuentra desprovisto, expuesto, pero por sobre todo culpable. El pecado en su esencia, ¿cierto? Se ha definido muchas veces como una transgresión a la santidad de Dios. Otros la definen como una transgresión a la ley. Pero esto es no simplemente cometer fallas o errores humanos, ¿cierto? Pecar es algo mucho más grave, amados. Pecar es rebelarse contra Dios, un Dios santo, quebrantar su ley, pero por sobre todo despreciar el carácter de Dios. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Es decir, cada pensamiento impuro, cada mentira, cada acto de orgullo,
es una ofensa directa contra un Dios justo. Entonces, el hombre no puede minimizar su pecado ni justificarse delante de él, porque Dios no puede pasar por alto la culpa. Su justicia demanda rectitud y su santidad no puede coexistir con la impureza. Por eso el Salmo dice delante de él, dice, van fuego y relámpagos que alumbran el mundo. Su presencia es majestuosa, pero ojo que su presencia también es temible. Lo que para los santos es un motivo de adoración, para los impíos es un motivo de terror. Querido oyente, esta es una verdad que tu corazón humano intenta evitar. Vivimos en un mundo que busca suavizar el pecado, cambiarle el nombre, justificarlo bajo la cultura o bajo las emociones. Pero ante el Dios de este salmo, el pecado sigue siendo tan abominable. Nada lo hace menos grave, porque el pecado no se mide por el impacto social, sino por contra quién se está cometiendo. Y si pecamos contra un Dios infinito, por consiguiente la culpa es infinita. No hay méritos humanos que puedan equilibrar esta balanza. No hay cantidad de obras buenas, de moralidad o de religión que puedan borrar esa increíble mancha de pecado que hay en ti. El hombre intenta construir su propia justicia, pero todo intento es un trapo de inmundicia delante de un Dios santo, tal como lo dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Y es aquí donde la justicia divina se manifiesta no solo en su castigo, sino también en el plan de salvación que tiene Dios. Porque el mismo Dios que es fuego consumidor es también el Dios que extiende misericordia. Pero esa misericordia no es barata, ni puede anular la justicia. Para que el pecador sea perdonado, la justicia de Dios debe ser satisfecha. El pecado tiene consecuencias reales. Y estas consecuencias, amados, no son momentáneas. Estas son consecuencias eternas. El Salmo 97 en el versículo 7 dice, irrumpe como un trono profético. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, a los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Esta declaración no es simplemente un susurro poético. Es un decreto de Dios, de un Dios que reina. Aquí se expone la tragedia más profunda del corazón humano. El hombre no solamente es una fábrica de ídolos, sino que además los sirve con devoción. No solo los toca, sino que les entrega su confianza. No solamente los está mirando, sino que cree que podrá sostener su alma cuando la vida empiece a temblar. Amados, el ser humano en sí es una fábrica de ídolos. Idolatría no es un ritual antiguo, es la religión natural del ser humano caído. Todo aquello que recibe el lugar que solo debe ocupar el Dios Santo, ya sea el dinero, la fama, el placer, el control, la religión, el moralismo, tradiciones, esfuerzos humanos o incluso la tan denominada autoestima, es un ídolo. Es un Dios falso, es una esperanza frágil, es una mentira con una apariencia de salvación. El Salmo revela que el hombre también se gloría en esos ídolos. Es decir, se jacta de aquello que lo destruye. Se enorgullece de su autosuficiencia, celebra su libertad sin Dios, defiende su propia justicia, presume de sus méritos y piensa de igual forma que podrá presentarse delante del Rey Eterno diciendo, Señor, yo soy digno, Señor, yo me he esforzado un montón, no soy tan malo. Y si eso no funciona, bueno, mira mis obras me respaldan. Pero cuando Dios se manifieste con una santidad incandescente, todos aquellos falsos refugios se van a desplomar. Y la vergüenza que les espera es inevitable, porque el pecado no solo separa al hombre de Dios, los deja abrazados a salvadores que no existen. Esta vergüenza no es un leve sonrojo, es exposición eterna del alma, que está desnuda, que está culpable, que está sin defensa, que está sin méritos, sin excusas ante el Dios cuya gloria no puede ser desafiada ni mucho menos compartida. El Salmo en este punto va un poco más lejos.
porque dice, póstrense a él todos los dioses. Esto significa que ningún falso dios, ninguna ideología, ninguna religión, ningún sistema moral, ningún mérito humano, ningún poder espiritual inventado resistirá delante de nuestro Dios 3 veces santo. Lo que el texto está anunciando es que la idolatría será humillada porque no tiene poder ante la santidad divina. El ser humano podrá inclinarse hoy ante sus ídolos con orgullo, pero va a llegar el día cuando el Rey de Gloria los haga postrarse, pero este postrarse va a ser con espanto. No habrá Dios falso que interceda, no habrá justicia propia que hable, y no habrá mérito que pase, no habrá ninguna religión que los salve, solo estará Dios en su trono. Y ese momento será temible para el que no quiso arrepentirse. Ahora no creas que esto solamente es mala noticia, ¿cierto? También hay una buena noticia, que el Salmo deja latente y que el Evangelio revela con rostro y con nombre. Es el Dios que reina, el Dios rodeado de nubes y de fuego, cuyo trono se funda en justicia, que ya proveyó al único Salvador digno delante de su gloria. El Salvador no es tallado por manos humanas, porque Él es el Hijo Eterno. El Salvador no exige que el hombre suba a la santidad de Dios como méritos, porque Cristo descendió para levantar al caído. El Salvador no pide que el pecado pague su deuda, porque Cristo ya la pagó con su sangre. Si todos los dioses falsos quedaran avergonzados, entonces cada corazón necesita soltar urgentemente los ídolos y correr hacia Jesucristo, porque Él sí es el único que puede estar delante del Padre y al mismo tiempo levantar al pecador sin méritos y presentarlo justificado por gracia. Pero el mensaje de este salmo no se detiene en la condena. La grandeza del Evangelio, amados, brilla precisamente cuando vamos entendiendo la magnitud de nuestra culpa. El Dios de este salmo, cuya justicia es el fundamento de su trono, ha enviado a su Hijo Jesucristo para cumplir esa justicia en nuestro lugar. Cristo vino para anular la ley. No vino a anular la ley, sino para cumplirla perfectamente. Donde tú y yo hemos fallado, Cristo obedeció. Donde nosotros transgredimos, Él se mantuvo puro. El Hijo de Dios soportó el fuego del juicio que debía caer sobre nosotros. Por eso cuando el Salmo dice, los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria, nosotros podemos ver reflejada en Cristo la justicia y la gloria de Dios revelada plenamente. El Salmo también continúa mostrando el contraste de aquellos que reconocen al Señor, pero también de aquellos que lo rechazan. Sión oyó y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Pero el pueblo de Dios, los juicios del Señor no son motivos de terror, sino que son motivos de gozo, porque confirman que el mal no triunfará y que Dios no es indiferente ante la injusticia. Pero por contraste, para el impío, esos mismos juicios van a ser motivo de espanto. Así es la santidad divina. Lo que para uno es salvación, para otro es condenación. La justicia de Dios no se detiene. Dios no puede ser burlado, ni mucho menos su santidad puede ser comprometida. Tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, tal como lo dice Filipenses 2, en los versículos 10 al 11. Cuando el hombre intenta salvarse por sus méritos propios, está diciendo que la cruz de Cristo no era necesaria. Está despreciando el sacrificio del Hijo de Dios. Y esa es la más grande ofensa posible. Porque si hubiese otro camino, si nuestras obras fueran suficientes, Cristo habría muerto en vano. Pero la Escritura es clara, nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se gana, amados, se recibe por fe. No se trata de lo que el hombre hace, sino de lo que Cristo ya hizo.
Y es aquí donde la santidad de Dios se encuentra con su otro hermoso atributo, que es el amor. El Dios que no tolera el pecado envió a su Hijo a cargar con él. En la cruz la justicia fue satisfecha y la misericordia ha triunfado. Sin embargo, amados, cuando el hombre intenta desechar o despreciar este ofrecimiento, cuando rechaza la gracia, lo que le espera es la justa ira de Dios. No hay neutralidad en el Evangelio, hermano. Eso es importante que tú lo entiendas. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Quien no se rinda a Cristo vive en rebelión. Y quien muere en pecado enfrenta un juicio eterno. No un juicio arbitrario, sino perfectamente justo. El infierno no es una exageración, sino la expresión de la justicia divina. Es el lugar donde la santidad de Dios y el pecado irreconciliable del hombre se separan para siempre. Allí no habrá excusas ni segundas oportunidades. Cada alma va a recordar el día exacto en que escuchó el Evangelio y decidió ignorarlo. Allí los hombres van a comprender que es demasiado tarde, que solo Cristo podía salvarlos, y el dolor más profundo del infierno no será el fuego, sino la ausencia de Dios, y la certeza de haber rechazado constantemente su inmenso amor. Por eso te rogamos que mientras hay aliento de vida, aún queda un poco de esperanza. Dios sigue extendiendo su mano al pecador. Su paciencia, amados, no significa indiferencia, es misericordia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es un sentimiento pasajero, sino un cambio profundo del corazón. No es solo remordimiento, sino rendición. Es volver a Dios, odiar el pecado y confiar solamente en los méritos de Cristo. Y ese llamado sigue vigente el día de hoy. El Señor sigue reinando, sigue siendo santo y su justicia no se ha debilitado. Pero el mismo Dios que juzga al impío ofrece salvación para el que cree. No importa, amados, qué tan profundo hayas caído. La sangre de Cristo puede limpiarte completamente. El Evangelio no ofrece simplemente una mejora de vida, sino una vida nueva. Cristo vino a darnos un nuevo corazón. Vino a darnos un corazón que le ame. Un corazón que se goza en Él. Un corazón que le busca. Este salmo concluye diciendo: vosotros los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. En esto encontramos la esperanza para el creyente y la advertencia también para el pecador. Amar a Dios implica por consecuencia odiar al pecado. No hay una neutralidad en esto, ya lo hemos dicho, nadie puede servir a dos señores. El alma que ama el pecado demuestra que aún no ha conocido la santidad de Dios, pero aquel que ha sido tocado por la gracia, que ha visto la hermosura de Cristo y la gravedad de su propia culpa, no puede más que rendirse ante Él, clamar por perdón y descansar en su maravillosa justicia. Querido oyente, te invito a que mires a Cristo en el Calvario, que puedas imaginar su rostro cubierto de sangre, su cuerpo quebrantado por amor a los pecadores. Cada golpe fue causa de nuestros pecados. Cada gota de sangre que cayó sobre la tierra clamaba justicia cumplida. Ahí el santo sufrió por los impíos. Aquel que no conoció el pecado, que no conoció mancha, soportó la vergüenza, las burlas, pero también el abandono. Los hombres le escupieron, le golpearon, le coronaron de espinas, y él no abrió su boca. En silencio cargó la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Entonces te pregunto, ¿no es esto amor? ¿No es esto gracia? El Creador colgado en un madero para que la criatura culpable pudiera ser libre. Amados, que el recuerdo del sufrimiento de Cristo despierte hoy en tu corazón. Él avanzó hacia la cruz con plena conciencia del dolor que iba a enfrentar. Él rechazó las burlas, los golpes,
las espinas, los clavos, pero también la carga inmesurable del pecado humano. Nada ha detenido su amor, porque su amor no retrocede. Su silencio ante los insultos y su mansedumbre ante la violencia revelan una misericordia que sobrepasa todo entendimiento. Ese camino de agonía, hermanos, no es accidental, fue el camino necesario para abrir una puerta de gracia para todos los que nos encontrábamos perdidos. Amados, que al contemplar el sacrificio en el madero, las almas puedan percibir la profundidad de lo que allí ocurrió. Cristo no solo sufrió físicamente, Él asumió voluntariamente la separación, la oscuridad y la angustia que correspondían a cada uno de nosotros. Su sangre derramada declara que el perdón no es barato, que la salvación no es ligera, que la reconciliación con un Dios santo costó un precio infinito. Cada herida es testimonio del amor que se entrega, cada gota de sangre proclama la esperanza que se ofrece, cada latido agonizante revela la magnitud de su comprensión para todos los que hemos estado lejos de Él. Amados, espero de corazón que aquellos que nos escuchan puedan ser alcanzados por la gracia que brota de la cruz. Que el sufrimiento de Cristo no quede ante ellos como una historia distante, sino como un llamado urgente a dejar el pecado y venir a Él en arrepentimiento sincero. Que sus corazones sean movidos a reconocer que Cristo padeció para que ellos puedan vivir. Que su agonía abrió el camino que nadie más puede abrir. Y que, por supuesto, su resurrección afirma que hoy es posible encontrar vida eterna en Cristo. Que nadie permanezca indiferente ante un amor de tal magnitud. Que todos podamos contemplar la cruz y responder con fe antes de que sea demasiado tarde. Porque algún día el Dios que reina en gloria juzgará con santidad y justicia. Amén. Les invito a ponerse sobre sus pies para orar al Señor. Buen Padre Celestial, Señor, gracias le damos por su maravilloso evangelio, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz, Señor, por unos viles pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, del pecado, por rescatarnos de ese abismo, Señor, en el que nos encontrábamos. Gracias, Señor, por esa muestra de amor, Señor, inmerecida. Pedimos humildemente, Señor, que usted pueda abrir los corazones de aquellos que han escuchado su glorioso evangelio, Señor. Que puedan ser transformados, Señor, que puedan ver la hermosura que hay en usted, mi Dios. Le agradecemos, Señor, por este día maravilloso que usted nos regala. Le agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.